importante ver cómo se posicionan las minorías, cualquier tipo de minorías que éstas sean, pero también es importante controlar a las minorías en un espacio. Yo pienso, por ejemplo, en Nueva Jerusalén, ¿no? Me tocó el municipio, y la verdad es que sin que me haya tocado el asunto, porque ese asunto más bien lo plantearon en la elección de gobernador de Michoacán, a mí me parecía grave bueno, no grave, pero el hecho de que la Virgen del Rosario le diga a las personas por qué partido votar y que todas voten igual, me genera ciertas dudas, y perdónenme que lo plantee así. Claro, la Virgen del Rosario lo decía, y generalmente votaban por aquel partido que más dinero le había dado al patriarca, pero este tema creo que tenemos que empezar a reflexionar sobre los fundamentalismos. Pero insisto, coincido con usted, creo que las minorías, yo soy de los que creo que deben estar las minorías representadas políticamente, porque además hay que pensar que en todo el país tenemos minorías. En el Distrito Federal el PRI y el PAN son una minoría, aunque en Guanajuato las minorías sean el PRI y el PRD, y en el Estado de México las minorías sean el PAN y el PRD, depende de dónde estemos parados. Seguramente le tocó conocer el asunto que voy a mencionar. No voy a mencionar partidos políticos. En el Estado de México se crearon algunas organizaciones o asociaciones de ciudadanos que fueron reconocidas por el Instituto Electoral. Y llegado el momento, colocaron gentes de ciertos perfiles afines a ese partido político para que no se diera el fenómeno de la sobrerepresentación del partido. Entonces, ahí no podían decir, no, pues yo no lo estoy postulando, lo está postulando la organización política fulana de tal, ¿no? Pero evidentemente el rostro era identificable con el partido político. Sí, el secretario de Montiel, ¿no? Que era candidato del Verde. Entonces, ese fenómeno a mí me llamó la atención cuando me tocó verlo, y dije, ahora que están entre 20 y 25 agrupaciones buscando registros y cosas de esas, no solamente perdón por ser un poquito mal pensado, ¿verdad? Pero digo yo, ¿cuántos de esas organizaciones pueden aprovecharse de un reconocimiento, entre comillas, para poderse aliar en su momento y apoyar determinadas situaciones para no romper la textura legal en ese sentido de la sobrerepresentación? Sí, parte de la discusión sobre eso es que si era un fraude a la ley o no. Porque a ver, era un militante priista connotado, porque era el secretario del exgobernador Arturo Montiel, y era candidato del Partido Verde Ecologista a diputado local en el Estado de México. Un poco eso ha sucedido en varios ámbitos, hemos tenido este fenómeno. Aquí la pregunta para nosotros era muy fácil: ¿cumplió o no cumplió los requisitos del partido político para ser postulado? Puede haber candidatos externos o no del partido político. La salida fue una salida legal, pero efectivamente ¿en qué sentido fue legal? Si la norma establece determinados requisitos y se cumplen los requisitos, no tenemos razón jurídica para retirarle a la candidatura. Y si el Verde lo postulaba como candidato en una convocatoria interna donde ellos decidían mandar al candidato por no sé qué razón, todos nos lo imaginamos, la verdad es que en un órgano de constitucionalidad y de legalidad pues no podíamos hacer otra cosa más que la ley señalada, que fue este caso. Ahora, la discusión es si eso puede abrir la base para que existan cuestiones de fraude a la ley. Aquí es un tema muy importante. Creo que los militantes de los partidos políticos, si ven afectadas las normas estatutarias, entonces podrían promover un juicio ciudadano para impedir que una militante que no sea de su partido pueda ser postulada a un cargo de elección popular. Tuvimos ese caso y tuvimos el de Coacalco de Berriozábal, y además era también muy interesante. Nosotros bajamos al candidato
a presidente municipal y después lo vuelve a subir el partido por otra vía. La verdad es que dijimos, oigan, esto nos parece que está haciendo una violación a la sentencia. Al final del día, dijimos, bueno, esta persona no puede ser, y entonces quedó designada a su hija, porque el partido designó en ese momento a su hija. La verdad es que sí hay cosas que hay que llaman la atención de esto. Creo que mucho va a depender de cómo estén regulados los lineamientos estatutarios del partido político e insisto, que se promuevan los juicios ciudadanos por parte de los militantes. Me decía una persona del PAN en Colima, me dijo, oye, estamos viendo este problema. No combatimos en tiempo un determinado acto. Y bueno, si no lo combatieron en tiempo, la verdad es que la demanda va a tener que ser extemporánea. Me dice, entonces, el problema que se nos está presentando es que nosotros no podemos combatirlo en ese momento porque no teníamos interés jurídico por la jurisprudencia de la Sala Superior. Digo, me parece, creo que tiene toda la razón. Ustedes no podían combatir ese acto, tenía que ser un militante del partido. Como no lo combatieron, el acto está consentido y por tanto surte plenos efectos jurídicos. Pero es un problema de la jurisprudencia. La jurisprudencia en este caso, en vez de abonar a la flexibilidad, abonó a la inmovilidad. Y no nos dimos cuenta que la sociedad de bolos, nosotros no podíamos aplicar una jurisprudencia si no incurríamos en responsabilidad administrativa, pero la Sala Superior no ha cambiado sus criterios de conformidad con la reforma del 2011, que creo que eso nos podría permitir aperturar una serie de tesis jurisprudenciales que en este momento resultan ser decantadas, ¿no? Como estas que estamos discutiendo. Y a lo mejor entonces podemos meternos hacia el fraude a la ley o no, mientras tanto no se puede, ¿no? De pronto me manejaba el doctor Santiago la parte de equidad en los medios de comunicación cuando se hizo la reforma del 97 y ya se evita la contratación de los medios, pero en estas últimas elecciones, si nos damos cuenta gráficamente, todos los actores políticos, candidatos como Cuadri, que era menos famosos, no tuvo la misma cantidad de impactos, por ejemplo, que Peña Nieto, que la del PAN y el PEG, bueno, por así nombrarlo, ¿no? Y esto que lo pautó pues fue el IFE. Posteriormente el IFE no pautó su reforma equitativa, no sé el parámetro a lo mejor por la cantidad de gremiados, imagino, ha de ser el peso, la cantidad de impactos que programan tanto en radio como en televisión. Por otra parte, el IFE maneja multas. Ellos te pautan a los medios de comunicación campañas, pero que no sean agresivas. Entonces sale una campaña de Josefina, donde maneja y se burla de, por ejemplo, de un candidato, como ese Gómez. Y después se publica, después de las elecciones electorales, que se va a multar a Josefina, pero no a Josefina, al Partido Acción Nacional, por cierta cantidad. Bueno, ahí se me hace como que algo, se le está pautando el IFE, ¿cómo no lo checan? ¿Cómo te pautan el contenido? Y en lugar de concientizar a la gente, la polarizan. Por otra parte, bueno, eso me parece muy delicado porque se requiere precisamente esa equidad, ¿no? Si hay candidatos ciudadanos, como el caso de los que se han mencionado, pues que se le dé la oportunidad, pero que se difundan de la misma forma y que el líder posible político es el encargado de votar. Por otra parte, los espacios en entrevistas bien lo manejaron a través del IQ y aparte del IFE, que se le dieran 10 minutos o 15 o 20, pero a todos los candidatos por un año. Que a nadie se le diera 15, 20, 25, 30. Eso también sería importante como un reto, ¿no? Sería interesante. Entonces, la otra parte, pues sí, estamos preparados para que faltan varios años para que haya elecciones. Yo creo que como retos podrían tomarse esos. Y aparte, otro interesante, creo yo que los consejeros, te acordarás que ya llegaba el momento de las elecciones que faltaban consejeros del IFE que no estaban integrados, faltaban varios. Y otra cuestión, que al final de las campañas políticas a la gente no le habían informado cómo iban a votar, si por coalición, qué iban a tachar, o sea, me refiero a la elección de los candidatos. Mucha gente confusa, se unificaron sus votos porque no sabían cómo hacerlo. Entonces no hubo una campaña, así como aprovecharon la cantidad de spots, fueron miles de spots que publicitaron, pero no capacitan al pueblo. ¿Cómo te van a votar o cómo quieren una elección
que sea totalmente transparente. Si no preparas a la gente a cómo va a venir una boleta electoral, entonces la gente dice, oye, pues yo no sé cómo votar. Entonces ahí son situaciones que no se me hacen tan equilibradas y que vivimos actualmente. No sé tú. Yo creo que la Constitución establece 70-30, 70 en razón de la fuerza política, electoral de la elección anterior y 30 de manera igualitaria. Entonces los partidos mayoritarios siempre van a tener mayor presencia en radio y televisión. Si aparte tenemos estos convenios de coalición, los partidos que tengan coalición espacial van a tener más espacio que los partidos que vayan solos o que vayan con una coalición total. Pero son problemas, digamos, del diseño normativo, así está hecho. A mí no me parece, a mí al contrario, me parece que el señor Cuadri no tenía derecho a tantos espacios. Es decir, Nueva Alianza, su índice en las elecciones no le daba para tener 18% de impactos en medios noticiosos. Pero bueno, eso es un tema de ejercicio de las libertades y eso fue lo que decidieron los noticieros, de plantear el 18% de sus tiempos para el señor Cuadri, en detrimento de los tres partidos, fuerzas políticas principales del país que estaban contendiendo. Y el tema de la campaña sucia, yo creo que sí hay que dignificar la política. Ahora, creo que la campaña sucia es importante, siempre y cuando conceptualicemos que es campaña sucia. Si campaña sucia es yo voy a sacar a la luz pública los errores de gobierno de mi adversario, me parece que eso es total y absolutamente democrático, porque implica conocer cuáles han sido los desaciertos para que la gente no vuelva a votar por esa persona. Ahora, si el tema es expresar circunstancias que no son ciertas o que no hay base, entonces yo tendría mis dudas. Es decir, lo primero que tenemos que plantear es si el hecho es opinión o es cierto. Si es opinión, está amparado por la libertad de expresión. Si es falso, no está amparado, y si es cierto, incluso habría que ver y contextualizarlo. Pienso cuando en el año 2006 se planteaba que López Obrador había tomado pozos petroleros. ¿Era cierto? Sí, sí era cierto, pero en el contexto en que López Obrador tomó pozos petroleros, era un contexto en donde Vicente Fox hacía caravanas por la democracia de Guanajuato, la Ciudad de México. Era un contexto distinto que no podíamos, digamos, tomarlo en consideración como si hubiera sido ayer, ¿no? Y eso es lo que resolvió el Tribunal Electoral en ese RAP 34 y 36 del año 2006, que son, creo que, las sentencias más importantes respecto a cómo tratar los temas de libertad de expresión. Hubo una discusión, incluso, no sé si se acordarán, ese promocional que decía adiós Chepina, gracias por participar. Ahí se sancionó a una agrupación política nacional en virtud de que fue la que formalmente contrató esos espacios para atacar a la candidata presidencial, y el IFE ordenó que se retiraran de manera inmediata. Después de una sentencia del Tribunal Electoral se ordenó el retiro de la propaganda. Creo que sí hay que cuidar la calidad de lo que decimos, y yo creo que si bien se vale en una democracia decir las cosas fuertes, lo que no se vale es polarizar a la sociedad. Piensen ustedes, hay un JRC que les interesa, el 375/2007 de Tamaulipas, donde es un spot de los Transformers, no sé si ubican, es una serie de películas, donde sale un Transformer rojo y blanco. Mientras está una familia en una heladería, y entonces sale un Transformer blanquiazul destruyendo todo. Entonces la familia se convierte en un Transformer rojo y blanco, se empiezan a pelear los Transformers, y mientras una voz en off va diciendo no permitas que destruyan lo que hemos robado, destruye este enemigo, aniquílalo y vive en paz con tu familia, es tu derecho. Cuando dicen la frase es tu derecho, rueda una cabeza, el Transformer tenía cabeza de vaca, el candidato del PAN se pidaba cabeza de vaca, rueda la cabeza de vaca por los suelos, y el caso es de Reynosa, Tamaulipas, y termina el promocional. Perdónenme, ese tipo de promocionales no puede estar amparado por la libertad de expresión, porque lo que está haciendo es incitando a la violencia en un estado como Tamaulipas. Me pareció muy mala idea, y se ordenó el retiro de esa propaganda después de bastantes problemas, porque además Televisa no quería ni siquiera darle la información al Instituto Electoral de Tamaulipas y después a la Sala Superior del Tribunal. Pero voy en eso, creo que sí hay que ser prudentes en los temas de propaganda negra, porque polarizamos a la sociedad.
Buenas tardes, doctor. Primero que nada agradecerle la presencia. Creo que para la población de la sierra, del municipio de Campos, es muy significativo tener a una persona con tanta determinación dentro del sistema judicial electoral. Creo que para nosotros es un orgullo que esté aquí. Yo tengo, no sé si puedo hacer, son casi cuatro preguntas. La primera de ellas sería, ¿qué tendríamos que hacer o qué tendría que hacer el Instituto Federal para reducir los gastos de campaña? Entiendo que el proceso legislativo tiene que ver, pero me parece si puede funcionar la democracia con menos asignación de recursos. La segunda es, me parece que del 2000, bueno, maneja usted otras cifras, pero del 2000 a la fecha ha sido muy notoria la judicialización de los procesos electorales, y yo entiendo también que ahí estaríamos rompiendo a lo mejor un principio elemental de la democracia, a no respetar a veces la decisión de los ciudadanos y modificarla a través de una resolución judicial. Sí, de eso me acusaban a mí. Segundo, me parece muy preocupante el cuotismo que hay dentro del Consejo para elegir a los consejeros. Me parece, a mí, desde mi punto de vista, y respeto también lo que piensan los demás, se me hace lamentable que el PRI se reparte un consejero, que el PAN o las principales fuerzas políticas se repartan a los consejeros. Y yo escuchaba también la propuesta de que si en su momento se podría elegir también a través de una elección directa quiénes habrían de ser o quiénes se podrían integrar sus consejeros, cuál es su opinión. El voto en el extranjero. Me parece que el 15% de la población del país está en el extranjero, son quienes más ingresos mandan o remesas que sostienen la economía en muchas partes del país, y aún así me parece muy poca la participación y lo que se le ha asignado también. Entonces, el recurso lo que se le ha asignado. Eso sería todo. Gracias. Yo creo que, a ver, reducir el tope de gastos de campaña se puede, uno es decisión normativa, pero reformar el COFIPE. 2, ya se hizo en el 2007, de alguna forma, con la transformación de la fórmula de asignación de recursos. Lo que hizo fue disminuirse el flujo a los partidos políticos. Se recibía más en 2006 probablemente que en 2009, ¿no? Hay un índice de actualización con la inflación del Banco de México, y eso provoca que veamos más o menos la misma cantidad, pero porcentualmente ya el dinero ya debe ser cada vez menor. Lo cierto es que ¿qué se podría hacer? Yo creo que sistemas de revisión concomitante, es decir, la fiscalización no debe ser solamente ex post o con los informes, sino con visitas in situ por parte de los auditores. La unidad de fiscalización tiene atribuciones importantes y ha desarrollado un sistema que puede, a través de un Google Map, pueden ver ustedes dónde se encuentran los espectaculares de cada parte del país, y eso me parece que nos ayuda mucho para todos estos aspectos de transparencia. Es parte del problema de las discusiones últimas del Instituto Federal Electoral, que la coalición Movimiento Progresista dice que se le sumaron algunos espectaculares que no eran de él, sino del candidato a la presidencia, sino de otros candidatos. En la judicialización de los procesos electorales, le diré, Caballero, que aquí nos tocó vivir el Estado constitucional de derecho, y las autoridades administrativas tienen cada vez más facultades materialmente jurisdiccionales, resuelven, fiscalizan, sancionan. Los procedimientos tienen procedimientos administrativos sancionadores, el PS, el POS. La verdad es que ojalá todo esto vaya cambiando, porque, por ejemplo, el Consejo General del IFE está saturado en la resolución sobre todo de asuntos de administrativo sancionador, más que en la organización de los procesos. Hay quien ha dicho que esto se le debe pasar a las salas regionales, por ejemplo, para que se haga la investigación, o en todo caso el IFE que haga la investigación, las salas regionales resuelven y la sala superior se convierte en la instancia de resolución. Aquí nos tocó vivir, es decir, el Estado en el siglo XIX, el Estado era el Estado legislativo. Lo importante era el Parlamento y quién hacía las leyes. En el siglo XX lo importante era quién era el presidente de la República. Bueno, eso nosotros desde Porfirio Díaz. Pero en el siglo XXI es un Estado de jueces. Las decisiones más importantes del país se toman, muchas decisiones importantes se toman por los órganos jurisdiccionales. Pienso en presupuesto, pienso en veto presupuestal, pienso en energía, pienso en el Sindicato Mexicano de Electricistas. La decisión fue una decisión judicial de cancelar la posibilidad de que hubiera un patrón sustituto por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Florence Cassés, perdónenme, es un caso importantísimo, no solamente en el tema del debido proceso, sino hasta en las relaciones internacionales del país. La elección directa de los consejeros, yo no estoy tan de acuerdo, me parece, y entiendo que es el doctor Cárdenas el que ha planteado esto, pero también lo he platicado con él, por eso se lo digo.
no creo que sea un concurso de popularidad, y lo que necesitamos es cada vez más conocimiento técnico en los temas electorales. Y además esto es un proceso además que guarda una especie de curva de aprendizaje, porque tenemos temas ya muy técnicos, redistrictación, por ejemplo, las demarcaciones, por ejemplo, la credencialización. Hay temas que cada vez se están volviendo más técnicos, y es importante que sea la calidad de las personas la que se lleve a estos cargos y no un tema de si nos someten a votación o no, ¿no? Yo le diría que en mi familia los que pueden ser sometidos a procesos de votación es mi hermana Gabriela y mi primo Gustavo. A mí, por favor, no me lleven a procesos de votación, que los perderé todos, ¿no? Y el otro, el tema de los votos de los mexicanos en el extranjero. Tenemos un mal modelo. El modelo fue un modelo conservador, pensando en alguien que se iba a alistar. A ver, ¿qué hicieron los del IFE? La verdad es que hicieron un buen trabajo. Se metían a los estadios de fútbol en Los Ángeles y en Houston, y repartían las solicitudes, y donde iba a haber una fiesta mexicana iban y repartían las solicitudes. La gente repartían 10,000 solicitudes, pero la gente no llenaba las solicitudes y no la mandaba. ¿Por qué? Uno, la residencia. Hay mucha migración interna dentro de Estados Unidos. Dos, la inmigración ilegal. Creo que lo menos que queremos es hacerle el trabajo a la migra, ¿no? Tres, el modelo del paquete. Nosotros teníamos, me platicaban en sala de F, tuvieron un asunto de uno desde Tailandia que mandó su solicitud, y como no venía en firma autógrafa, pues el IFE se la negó. Obvio, pues le está mandando por correo electrónico porque el tipo está en Tailandia. Hay que ser flexibles con este tema, ¿no? ¿Qué han hecho Zacatecas? Estableció un doble diputado migrante. Hacen campaña en Estados Unidos y en México, y vota para que un diputado forme parte del Congreso local en Zacatecas. Ojo, Zacatecas tiene la tercera parte de los zacatecanos en el extranjero. Chiapas, y los chilangos, ¿qué hicieron? Voto por internet. No necesitas generar un listado, no necesitas darlos de baja, perdón, no necesitas generar una baja del padrón electoral y un movimiento. Lo que hacen es, se registran por internet, se verifica que cumplan los requisitos, que sea la persona, tienen una clave, y entonces votas por internet desde la privacidad de tu casa, y eso te genera menos problemas que mandar un correo y después que te manden la boleta, después volver a mandar la boleta electoral. El diseño es lo que no hicimos bien, creo yo. Y Chiapas tuvo más votación en la elección por internet, y el Distrito Federal más votación que en la elección por correo. Yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Michoacán, que es el ámbito que me toca a mí, ¿saben cuántos michoacanos votaron en la elección local? 451. Si dicen los michoacanos que hay 2 millones de michoacanos en el extranjero, solamente 451. Claro, algo no está funcionando, pero creo que tenemos que ir por ahí. Creo que la solución es cambiemos el sistema, hagamos lo informático, aprendamos de los chilangos, aprendamos de los chiapanecos. Les salió bien a ellos, no tiene por qué no salirnos bien a nosotros, ¿no? Pienso en la instancia federal, pienso en otras entidades, ¿no? Sobre todo creo que la zona serrana tendría una importante necesidad de que esto se vea, ¿no? Por lo menos que se discuta. Buenas tardes. Mi cuestión va planteada hacia el tema que estábamos hablando del narcotráfico. Mencionaba sobre esta integración y esta presión que el mismo narcotráfico está interfiriendo en estas elecciones, en todo este sistema, cómo se lleva a cabo. Lo planteo de esta manera, en lo que son las candidaturas independientes. Sabemos que en ocasiones el narcotráfico de alguna manera presiona tal partido, en muchas ocasiones apoyo el financiamiento para compra de votos. En verdad, si se llegara a dar, ahora sí que más a flote esto de las candidaturas independientes, no tendría una doble cara, al momento de que podría haber más interferencia del narcotráfico, querramos o no, en la situación en que se encuentra el país.
podría darse, y más en algunos estados, como en Querétaro, somos muy afortunados porque de alguna manera se ha mantenido en cierta situación mucho mejor que en otras, donde el narcotráfico es mucho más fuerte que a veces que la misma justicia. Le comento ahí mi experiencia. En el 2009 empezamos a atender este tipo de asuntos. Y el asunto fue así. Candidato del PRD a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Alguna vez lo platicamos, este asunto en Toluca, ¿no? Yo le he dado muchas vueltas al asunto, la verdad, pero la demanda venía en el sentido de que se había comprado por parte del gobierno del estado cemento, se había distribuido de manera indebida y se había comprado el voto a favor del medio hermano del gobernador. Cuando llegan los abogados del PRI a plantearme el asunto, me dicen, oye, lo que pasa es que está desaparecido el candidato. Le digo, oiga, pues sí, pero siempre hay un candidato suplente. Y me dice, no, lo que no sabes es que también el suplente está desaparecido. Ya no me dicen, el primero fue suplente, el primero y el segundo. Yo, ¿cómo fue el primero y el segundo? La ley solamente marca un suplente. Y me dice, no, es que el segundo está desaparecido y el primero lo mataron. En ese nivel estamos. El asunto, como ustedes saben, llegó a la sala superior. La sala superior al final nos dio la razón, promovió un juicio ciudadano para que lo permitieran ser diputado federal, y al final lo meten en una cajuela, toman protesta y al final, a los días aparece una grabación y la persona está hasta este momento prófuga de la justicia. Se dijo que como estaba prófuga de la justicia no había una presunción de inocencia, sino al contrario teníamos una presunción de culpabilidad, en virtud de que si fueras inocente tendrías que afrontar la administración de justicia mexicana de frente, ¿no? Los casos para los siguientes años fueron cambiando y empezamos a encontrar, por ejemplo, en el expediente de Morelia, este desplegado del narcotráfico en donde se invita a los simpatizantes del PAN a no ir a votar. Dicen, no vayan a votar porque si votan por el PAN y el Calderón y la continuación los vamos a matar. Y no vayan a ir de camisas azules, de propaganda azul porque los vamos a matar, etcétera, etcétera. Una semana antes de ese desplegado, que es unos días antes de las elecciones, tenemos el problema de que matan al presidente municipal de La Piedad. Y entonces, lo que está proliferando en los expedientes electorales es la presencia en algunos estados, en algunas zonas. Ojo, no es en todo el país, son zonas focalizadas. Pero lo importante es, creo que la respuesta tiene que ser institucional. Comparto su inquietud, señorita, el riesgo de que existe, de que se pueda meter vía candidaturas independientes el interés del narcotráfico, y la verdad es que lo importante es cómo fiscalizamos y controlamos el ejercicio de los recursos y cómo vemos quiénes pueden ser candidatos independientes. Yo creo que el financiamiento público funcionaría, pero para que hubiera financiamiento público, yo creo que no podemos tener un indiscriminado número de candidatos independientes, tenemos que reducirlo. Por eso mi propuesta es reducirlo a uno por cada elección. No me tiren a loco, a lo mejor nos podría simplificar los problemas, nos podría dar alguna salida oportuna a los asuntos de fiscalización y de representación de candidatos. Muchas gracias a todas y todos. Insisto en que es un verdadero honor. Señor presidente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, secretario del Ayuntamiento, gobernador, muchas gracias a todos y a todas nuevamente por estar esta tarde, y la verdad por aventarse no sé cuántas horas, pero ya muchas, 2, señoritas, sí, han sido las más largas de su vida, señorita, pero tengamos fácil. Pero bueno, al contrario, muchísimas gracias. Es para mí un verdadero honor que me hayan permitido platicar con ustedes. Estoy a sus órdenes para cualquier cosa, y ojalá nos podamos ver pronto ya en otras responsabilidades y en otras latitudes. Muchas gracias. Agradecemos los interesantes conceptos que nos ha brindado el doctor Nieto Castillo, y para pronunciar unas palabras de agradecimiento
así como para entregar el respectivo reconocimiento, queda en uso de la voz el licenciado José Vidal Uribe Concha, presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro. Gracias. Voy a comenzar mis palabras en primera, donde termina el doctor Santiago Nieto, dice que son las 2 horas más largas de las que han estado aquí. Fíjense que por allá de mediados de los 90, cuando yo estaba en la Facultad de Derecho, me hicieron favor de invitar a escuchar a una persona, los que estudian Derecho, lo van a identificar, y los que no, todos lo van a ubicar. En ese momento empezaba este boom de los posgrados, pero ahí comentaron que quien estaba en esa mesa de hoy, la sala José Morán, era un señor que se llama José Ramón Cosío. Nos fue a hablar sobre las acciones de inconstitucionalidad. Creo que traigo el referente porque es una excelente oportunidad para los que están de aquel lado y para los que estamos aquí. Escuchar las palabras del doctor Santiago Nieto con la trayectoria jurídica que lo caracteriza. Y con algo que también terminó, espero que así sea y se comprometa. Dice que nos vamos a ver en otras latitudes porque el cargo del magistrado está por expirar. Pero no es ahí, no va a terminar su carrera profesional. Entonces esperamos que vuelva a regresar a Jalapa, en donde se encuentre como se encuentre y venga con los estudiantes, esté en los campos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Creo que quienes somos egresados de la Universidad Autónoma de Querétaro estamos obligados a llegar a sus aulas a compartir nuestras experiencias. Y estamos endeudados. ¿Por qué endeudados? Porque para ser consejero electoral se requiere contar con título profesional. Ese título me lo dio la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, y en esas aulas ahí estuvimos. Entonces estamos obligados a venir, estamos comprometidos con ustedes, con nuestras autoridades. Entre otras cosas, el maestro Arturo Flores fue maestro de varios de los que estamos aquí, incluyendo al maestro Vado, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la escuela de bachilleres. Ahí fue nuestro maestro. De tal manera que hay que agradecerle al doctor Santiago Nieto su presencia, su traslado. Hay que agradecerle a la Facultad de Derecho, a la doctora Gabriela Nieto, por favor, de que nos abran este espacio al Instituto Electoral de Querétaro para venir a platicar y para poder acercarnos con los jóvenes a efecto de contribuir en esta formación de ciudadanos. Es esto, el estar con ustedes es venir a platicar, que conozcan. Definitivamente hay mucha información que se da, pero de algo debe de servir estos minutos que le invertimos a formarnos como ciudadanos. Muchas gracias al maestro Arturo Ruiz Flores, que por su conducto lo haga saber al señor presidente municipal, desde luego al responsable del campus, al maestro. Gracias por este recibimiento, que además tuvo la gentileza de estar con nosotros desde nuestra llegada aquí al municipio de Jalpa. Desde luego agradecer a los funcionarios del Instituto, en especial a la consejera, a los consejeros electorales, porque desde el momento en que sabían que iba a venir el doctor Santiago Nieto Castillo, nos había el compromiso de estar aquí en Jalpa, a pesar de que en algunos casos tuvimos que contener la vista al frente para no descontrolar nuestro cerebro en las curvas, pero aquí estamos. Muchas gracias, doctor. A nombre de la
firman la directora de la Facultad de Derecho, la doctora Gabriela Nieto Castillo, el presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Derecho. Muchas gracias y buenas tardes. A nombre de las instituciones convocantes, agradecemos su asistencia. Buenas tardes.